que viene detrás. ¿Qué es sexualmente sana? ¿Qué es eso? Porque yo estoy seguro que alguna gente dirá, no, la doctora no es sexualmente sana, se habla todo el día de sexo, eso es insano. De cada 10 pensamientos que tiene un hombre, 9 son sobre sexo. Lo que pasa es que no lo dice. Y la sexualidad no es solo hablar de coito o de chacachaca. La sexualidad tiene que ver con todo lo que implica relación hombre-mujer. Incluso criar hijos es parte de estudiar sexualidad humana. Entonces somos unos analfabetos emocionales y sexuales, casi todos. Poder hablar de sexualidad en libertad, poder disfrutar el sexo, poder hablar de lo que disfruto el sexo, es la mejor educación sexual que le puedo dar a un ser humano y sobre todo a mi hija. Si sus hijos ven que sus padres no son libres sexualmente hablando, van a tener problemas sexuales. Entonces por eso es que tú ves que es un tabú que sigue, porque se le sigue transmitiendo a los niños pequeños. A ver, yo he tenido muchos programas sobre esto en relación a esta, a mi juicio, errada política en nuestro país, en El Salvador. No hay una educación sexual en los colegios, en las escuelas. Creo que muchas cosas, aberraciones sexuales, tienen que ver con la ignorancia. Claro. ¿Ya? Eso que usted dice, analfabetismo sexual. Pero hay quienes, digamos, pelean muy fuerte por la teoría de que si a los niños, a los jóvenes, se les enseña sexualidad, van a terminar siendo pervertidos sexuales o degenerados sexuales. No, eso no es verdad. Todo lo contrario. Por ejemplo, hay países en Europa donde la sexualidad y hasta la pornografía es legal. Sin embargo, tienen los menores índices de trastornos sexuales, tienen los menores índices de violaciones. Mi hija es el mejor ejemplo. Mi hija creció entre penes plásticos, entre libros de sexo y con una mamá que hablaba de sexo en libertad. Y ella era tímida. Entonces ella nunca me preguntaba, yo les regalaba libros. Si yo iba a hacer un tema de sexualidad para una charla, yo la ponía a ella que investigara conmigo, a que me ayudara en la computadora. Era una manera de educarla. Pero yo creo que la mejor educación fue la que yo le di, hablar de sexo en libertad. Y entonces mi hija hoy es una muchacha muy tranquila, no me ha salido embarazada, no ha hecho un aborto, empezó su sexo activo muy tarde, todo lo que queremos los padres de un hijo. Entonces ese es el mejor ejemplo y ese ejemplo es lo que está pasando en esos países de Europa. Y es lógico, si tú no tienes educación sobre algo, tú vas a equivocarte. Si tú no sabes lo que es comer bien, tú vas a comer mal. Si tú no sabes lo que es manejar bien, tú vas a manejar mal. Si tú no conoces sobre droga, posiblemente caigas en droga. Pero si tú conoces de algo, eso te prepara para evitar los caminos negativos. Y toda parafilia, como se llaman ahora, lo que antes se llamaba aberraciones, es un camino negativo. Y yo que he tenido parafílicos en mi consultorio, son personas que vienen de un hogar donde el sexo era tabú, donde no se hablaba de eso y donde había una serie de intríngulos, incluso violaciones y abuso sexual a esos niños. ¿Son muchas las cosas que sufre una persona ignorante y temerosa del sexo? Me imagino que psicológicamente es un joven no educado en el sexo o que tenga traumas sexuales, debe vivir una vida muy tremendamente difícil. A mí me parece, y ojalá nadie se ofenda en El Salvador, porque yo considero El Salvador mi otro país y lo amo, pero a mí me parece una irresponsabilidad de una sociedad que en esta época no eduque sexualmente. Cuando el papilomavirus es una pandemia en el mundo entero, el herpes genital que no se cura es una pandemia en el mundo entero, el HIV sigue a los 15 años que se está la gente infectando. Entonces hacer como el avestruz, ver un problema y meter la cabeza en el hoyo. Lo que pasa es que la sexualidad la siguen manejando las iglesias y los políticos, y ninguno de ellos son sexólogos. Por eso es que el arzobispo de mi país y yo tenemos una guerra antiquísima y nos odiamos a la clara. Por ejemplo, ahora mismo... ¿Y usted es católica? Yo era católica, pero me casé por la iglesia evangélica. Y digo era porque estoy bautizada, pero yo crecí en un colegio de monjas católicas y si vi cosas horribles las vi ahí. Y después trabajé en un colegio de monjas católicas y en un colegio de curas católicos. Y vi cosas muy feas. No vi las cosas lindas que aprendí de la Biblia y que me gustan. Mi personaje favorito es Jesús. Y yo creo que Jesús, si tratamos de seguir lo que Jesús dice, el mundo sería mejor.
Pero Jesús no habló de muchas cosas que las iglesias no saben. Yo me casé por la iglesia evangélica porque mi marido es evangélico, es cristiano. Y él quería casarse por esa. Yo respeto todas las iglesias, pero no pertenezco a ninguna. Porque con todas tengo cosas en las que no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por bases científicas y por experiencia de vida. Porque he visto sufrir a muchos seres humanos por todos esos disparates que ellos mismos pregonan. Y el mejor ejemplo les pasa a ellos. ¿Cuántos millones ha gastado la Iglesia Católica para poder salir de los pleitos por violaciones a niños? Por abuso sexual de curas a muchachitos. ¿Cuántos millones ha gastado? No sé, pero son muchos. Son muchos. Entonces, algo están haciendo mal, ¿verdad? ¿Y eso significa, digamos, que la religión es mala per se o no necesariamente tiene algunas cosas buenas la religión? No, yo creo que tiene muchas cosas buenas. Si yo hoy soy una mujer que tiene mis principios muy claros, si yo hoy soy una mujer que tengo valores muy serios, que no los voy y he tenido muchas oportunidades, pero no transijo con mis valores, se lo debo a muchas monjitas que sí eran buenas y que me enseñaron cosas buenas. Pero si tuve que pasar 4 años con un psicoanalista, se lo debo precisamente a la iglesia que me metió una serie de disparates